¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar con Gustavo Farabolini. Es profesor de historia. Más que profesor, creo que es un hobby que se enquistó en su vida y su pasión por la escritura. Es escritor, está a punto de editar un par de novelas pero muy interesantes. Una de ellas, la base del trabajo Héroes, que en su momento fue finalista del concurso federal organizado por el Ministerio de Educación de la Nación, y ni más ni menos se trata de una tragedia, una conmovedora tragedia que ocurrió aquí en Santa Fe, en Arroyo Leyes, con la caída de un colectivo al río, y que, bueno, es realmente apasionante el relato, la búsqueda de los sobrevivientes, en fin, todo este trabajo, esta crónica, este trabajo de Gustavo realmente es digno para escucharlo y leerlo dentro de muy poco tiempo. Hoy Gustavo Farabolini con nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, Guillermo, muy bien. Un gusto tenerte acá. Gracias por la invitación. Profesor de historia, pero no ejerciste, ¿no? Es un hobby más que nada. Sí, una porque he hecho otras carreras, digamos, que han tenido que ver con mi profesión en relación con la gestión y con la informática, algún posgrado que he hecho y han sido mis ocupaciones principales. Y la historia, en realidad estudié historia porque quería entender un poco el mundo. Sí, una vez volví de un viaje a Europa, era muy joven, había leído cosas de historia del arte, pero digo, me perdí cosas por no conocer. Claro. Y me anoté en la facultad y estudié historia y bueno, y ahí me quedó un poco el conocimiento y la deformación profesional, como se dice, cuando escribo, porque todo lo que escribo tiene que ver en cierta forma con la historia o tiene que estar documentado en fuentes reales. Claro. ¿No? ¿Y tu pasión por la escritura o por la literatura? Bueno, rastreando en mi infancia, te puedo decir que en Pozo del Molle, provincia de Córdoba, donde pasé todos mis veranos, mi madre era de ese pueblo, es de ese pueblo, mi tía tenía una biblioteca muy grande, profesora de letras, y bueno, todas las siestas, que no me gustaba dormir la siesta, me buscaba algún libro y un libro me fue llevando al otro, ¿no es cierto? Así que te diría que ese es el germen de mi gusto por la literatura. Claro. Héroe del Río es el del concurso Héroes del Ministerio de Educación de la Nación. Fue finalista este trabajo. Sí. Y sabemos que está a punto esta historia de transformarse también en un libro, sí. Tengo entendido. Es decir, estamos hablando de una tragedia ocurrida cuando un colectivo cae en el Arroyo Leyes, donde mueren 56 personas y queda un puñadito de sobrevivientes. Sí. Es decir, ¿por qué te llamó la atención esta historia y transformarla en escritura? Claro. Lo que puedo decir como en relación a la inspiración del que escribe, que aparece, como que el tema aparece más allá de lo que te puedan aconsejar. Yo me acuerdo que un día uno de mis hijos vuelve de la zona de Arroyo Leyes y me dice, papá, me cuentan de la historia de un ómnibus que cayó al río y que las noches de luna llena todavía se ve. Cosa que sabemos que es mentira porque al ómnibus lo retiraron, lo llevaron al peritaje. Sí. Entonces eso me disparó un poquito algo que me venía dando vuelta por la cabeza. Y es como que se me volvió toda la historia. Yo tenía 13 años cuando ocurrió el accidente. Mi abuela compraba la revista Así. Así, que venían... Una revista sensacionalista. Verde y negro. Verde y negro. Sí. Tenía doble tirada semanal. Era la revista más vendida en los años 60, 70. Y bueno, yo me leí con esos 13 años las 34 páginas de la revista Así, dedicada al accidente, y quedó ese impacto, yo creo que quedó, sumado a que un amigo del barrio había muerto en el accidente, y además el tema de la nena que se salvó milagrosamente por flotar con la bombachita de goma. Creo que la mayoría de los santafesinos de nuestra edad, o incluso más jóvenes que le han contado, esa historia quedó, el deseo de conocer qué pudo haber pasado con esa chica. Así que yo te digo que ese fue el disparador. Me fui al archivo histórico de la provincia, encontré la revista Así, que no tienen todas, pero esa la tenían. Fui al archivo del Litoral, del Nuevo Diario, y ya con ese material ya empecé y no pude parar. Claro. ¿Y cómo fue la búsqueda de los poquitos sobrevivientes? ¿Cómo fue? Bueno, fue apasionante, ¿no? Como lugar común dicho, pero yo me centré en los 6 sobrevivientes porque la tragedia en sí fue tan terrible que yo quería hacer un libro más apostando a la vida.
quedaban 3 vivos y habían muerto 3. Entonces, bueno, de los que habían muerto busqué los parientes. Pero en el caso de los 3 sobrevivientes, a 2 de ellos le habían cambiado el apellido. ¿Cómo? A ver, contanos, a ver. La beba... Bueno, primero, en el accidente queda una beba flotando por su bombachita de goma, sí, ¿no? Sí. Que creían que era una muñeca y un pescador alcanza a rescatarla, ¿no? Primero, o sea, primero fuiste en búsqueda del pescador. Exacto. ¿No? Ese sí. Tata. El Tata Escobar. Tata Escobar, conocido, ¿no? Que murió hace un año. O sea, yo lo entrevisté y al año y medio murió. El Tata me contó la historia, que bueno, la puedo repetir así rápidamente. Cae el ómnibus, el Tata estaba en la orilla, siente el ruido, sale enseguida con la canoa él y 3 o 4 canoeros salen. Él empieza a ubicar a 2 sobrevivientes que venían nadando, los hace colgarse de la canoa, va a la búsqueda de un tercer sobreviviente que es Rodolfo Ramos, que estaba tratando de prenderse de uno de los pilares y no podía, lo saca de los pelos y lo mete en la canoa, y cuando vuelve cree ver una muñeca, o lo que ve cree que es una muñeca, y ve que se mueve. Entonces se acerca, la levanta, y justo del otro lado del río venía el ingeniero Oki Uranga en otra canoa, y le dice: tome, ingeniero, usted sabe más. Se la da a la beba y bueno, afortunadamente le hizo respiración boca a boca el ingeniero y la salvó. Y bueno, esa fue la historia, digamos, muy resumida. Claro. Vamos a aclarar a las nuevas generaciones que lo que estamos hablando no es una novela, es una historia real. Es una historia real. Es una historia real. Sí, sí. ¿no? Y que también hoy con los pañales descartables no hubiera podido flotar la beba, Claro. ¿no? ¿Y tu encuentro con Tata Escobar, cómo fue aquel primer encuentro? Bueno, fue muy, muy lindo. Yo lo relato en Héroes un poco y más en la novela. Al principio es como que él es muy tímido y no me quería contar nada, decía que no se acordaba de nada. Y yo me estaba por ir ya pensando en una segunda vuelta y me dice: si quiere vamos al río y le muestro. Y ahí cuando fuimos al río me empezó a señalar los lugares y en definitiva estuvo como 1 hora hablando y me contó todo. Ajá. Y el Tata me dio una pista de Alicia, de la beba, pero él no sabía cómo ubicarla. Al final, después de unos meses, yo en una nota de Juan Trento, que él la pudo ubicar en el 2008 Alicia, veo el apellido real, porque cuando ocurre el accidente mueren los padres de ella y los 2 hermanitos. Ella queda sola, la adopta una tía y le da el apellido de su esposo. Ajá, esa es Alicia Poncelas ahora. Poncela, era palavecino. Era palavecino. Era Y mantiene Donati como segundo apellido el apellido de la madre. Ajá. Entonces, bueno, ya ubicarla fue todo un tema. Después, pedirle amistad en Facebook, que no me la daba. Estuve bastante tiempo hasta que, bueno, fui subiendo algunos artículos y ahí se dio cuenta, digamos, que mi intención era seria. Pero de paso descubrí otras cosas, que ella en realidad no quería hablar del accidente porque un poco el padre de ella, padrastro, trataba de ocultarle el tema, trataba de cuando el tema surgía, decía: no hablemos de eso. Entonces Alicia se crió sin contarle ni siquiera a sus compañeros de la escuela sobre el accidente. Entonces, el hecho de que apareciera yo, bueno, después justo muere el padre de ella, o había muerto unos meses antes, y ella empieza como a blanquear el tema. Empieza a blanquearlo, ya había ido de una psicóloga, pero también empieza a hablarlo con sus compañeros de escuela, y ahora lo que antes era oculto, ahora le resulta a ella un tema como que la vuelve así una especie de heroína entre los amigos, y le ha hecho bien. Claro, casi como un milagro, ¿no? Un milagro, sí. Vos decías hace un ratito, Gustavo, de los 6 sobrevivientes, 3 murieron, pero también con una historia trágica posterior al Leyes. Sí. Hubo casos increíbles, ¿no? Sí. Por ejemplo, el chico Mántaras, un chico que sobrevive con 12 años, hermano de Ramón Mántaras, el jugador de Colón. Sí. Él había tenido 2 accidentes antes. Se le había caído una escalera de hierro de una estación de servicio, una escalera muy pesada, y le había partido la cabeza. Después había tumbado como acompañante en un auto. Después tiene el accidente en el Leyes, que la madre lo empuja por la ventanilla y lo salva. Lo mismo que hace la mamá de Alicia, la beba. O sea, son 2 madres que salvan a sus hijos en el mismo momento. Claro, cuando ves que el colectivo se va hundiendo, estaba la ventanilla, abre la ventanilla, salvate vos. Sí. Pero las madres mueren. Las madres mueren. Sí. El mismo caso se da. Y bueno,
3 años después de que se salva del accidente de Leyes, Oscar Mántaras, estando en Colón, en un entrenamiento, porque quería entrar en Colón, tiene un aneurisma, alguna cuestión del cerebro, y cae muerto en el entrenamiento. Ajá. Así que fue algo terrible. Otro caso fue el de uno de los sobrevivientes, Rodolfo, que él, después del accidente de Leyes, a los 2 años tiene un accidente en moto en el cual se parte la cabeza y le tienen que cortar un pie. Pero también hay una cosa rara, que cuando le abren la cabeza por el accidente, le encuentran un coágulo generado por el accidente de Leyes. Entonces es como que ese accidente termina salvando. Y bueno, Rodolfo Ramos es otro de los que le habían cambiado el apellido. Él, después de ese accidente, a los 16 años, una familia lo adopta en el hospital, en ese momento se llamaba Piloto, hoy Cuyen, y como él era de una familia de 10 hermanos, que el padre los había internado en el Hogar Sarmiento, estaba prácticamente desprotegido. Entonces lo adopta esa familia y le cambia el apellido por un apellido italiano. Entonces yo lo que sabía de él era que era artesano, que estaba en la Feria del Sol, y cuando iba a buscarlo preguntaba por el apellido y nadie lo conocía. Estuve 6 meses preguntando. Hasta que un día le digo a alguien, mira, yo sé que tiene un problema en una pierna. Y me dice, el chico el Rengo tanto. Y ahí lo ubiqué. Pude hablar con él y bueno, con él tengo el testimonio, digamos, más importante porque él tenía 14 años y él me pudo contar todo lo que sintió cuando se estaba hundiendo, digamos, y todo lo demás. Siendo que Alicia con 1 año y 3 meses no se acordaba de nada. Vamos a hacer una pequeña pausa, es muy interesante este diálogo con Gustavo Farabolini. Queda pendiente el encuentro entre el Salvador y la nena, que ya no es, que ya de grandes, después de mucho tiempo, pueden encontrarse, ¿no? Sí, se dio. Y me gustaría, porque vos dijiste al principio, bueno, yo quería hacer una apuesta a la vida, pero me parece que gran parte de tu obra tiene que ver con, digamos, la lucha de los sobrevivientes y cómo, y la lucha de quienes salvaron, ¿no? Me parece que parte por ahí, ¿no? Creo que sí. Enseguida seguimos. Bueno, seguimos con el escritor Gustavo Farabolini, con esta historia, esta tragedia que conmovió al país entero, ¿no? Porque en realidad fue un hecho, junto con, estimo, ¿no?, con la tragedia ferroviaria de Sapereira, fue uno de los hechos más conmovedores que tuvo la región de Santa Fe. Esta es una historia real, esto ocurrió en la década del 70, en noviembre de 1970, y bueno, concitó la atención prácticamente de todo el mundo. ¿Cómo fue la historia del Salvador y la Salvada? Que era una beba de poquitos meses que flotaba en el río, ¿no? Claro, la historia posterior a eso. Posterior. Bueno, Alicia siempre lo quiso ver al Tata y el Tata a Alicia. Lo que pasa es que, como yo te conté el tema del cambio de apellido, no podían verse. En el año 2008, Juan Trento logra, no me acuerdo cómo, pero de alguna manera la identifica, Alicia la ubica en Buenos Aires y la hace venir al Arroyo Leyes y la hace encontrar en el puente con el Tata Escobar. Eso es en 2008. El Tata tiene su casa al borde del río, digamos, sigue teniendo, ahora está la viuda, la casa en el mismo lugar. Así que ellos se encuentran. Después de eso no se ven más y tuvieron otro encuentro unos meses antes de que muera el Tata. Alicia viene a Santa Fe porque le iban a hacer un programa dedicado a Leyes, este chico Horacio Grillo, no sé si lo ubicás, que es un documentalista. Viene a Santa Fe y yo la contacto de nuevo con el Tata. Bueno, resulta que el Tata justo estaba internado en el Cuyen y fue su último mes de vida. Yo la llevo a Alicia y Alicia se encuentra de nuevo con el Tata y pueden hablar un rato ahí en el Hospital Cuyen. Pero Alicia, digamos, al final siempre lo quiso conocer a su Salvador y él también. Pero hay otro caso también que lo fui descubriendo. El ingeniero Oki Uranga, que fue en realidad, el Tata se le entrega a él le hace respiración boca a boca, siempre la quiso ver a Alicia otra vez y nunca pudo.
nunca pudo no le pudo ubicar por este cambio de apellido, pero una vez le pasó lo siguiente. Él estaba en la cola de la municipalidad, Oquibranca, y adelante había una señora con una nena de 12 años, pagando un impuesto. Se va la nena con la señora y el cajero le dice, ¿sabe quién es esa chica? Dice, es la que la salvó el Tata Escobar, que usted también. Y el ingeniero Oqui sale a buscarla, pero como tenía bastón, no llega y no la ve, y no la pudo ver nunca. Nunca. Pero una nieta de él, que yo entrevisté, tratando de buscar los testimonios, logró encontrarse con Alicia, con la beba, y ella dijo con eso que como que cerró, la búsqueda del abuelo, era lo que más quería en la vida. Se encontró la nieta del ingeniero Oqui con Alicia. Ella vive en San Vicente, se pudieron encontrar en Buenos Aires, y bueno, fue muy emotivo porque para ella, ya te digo, cerró la búsqueda de su abuelo con ese encuentro. Sí. Ahora, ¿qué historias personales? ¿Qué te dejó el bucear sobre esta historia en lo personal? ¿Qué te marcó? Sí, bueno, me marcó, es algo que yo que soy agnóstico, digamos, como que me abrió muchos interrogantes. Esa cantidad de muertes o sobrevida de los personajes. Yo incluso hablé con gente que está en el tema de las energías, hablé con un budista, que los budistas por ahí le encuentran una explicación con respecto al karma, sí, como que hay una oportunidad que tenés en la vida y que si podés limpiar ese karma, sobrevivís, y si no, no. Digamos que un budista, dicho así muy por encima, de esa forma explica, sí. Pero no, yo digamos me metí mucho en la historia, no pude dejar de emocionarme, porque uno como narrador tiene que estar afuera, pero en realidad terminé metiéndome en la historia, y un poco en el libro yo soy un protagonista más, un personaje más. Eso es una de las marcas que tiene este libro que estoy terminando, claro, porque es imposible, digamos, que no te afecte eso. Claro, incluso me imagino a un estilo de la nota de Anfibia que se va relatando cuando el colectivo parte de la estación de colectivos Belgrano, claro, está subiendo al puente, bueno, y describís, por ejemplo, en caso de emergencias, qué habría que hacer, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, que uno, en realidad sí, yo digo que me han contado gente de San Javier que ellos cada vez que pasan por el puente miran el martillito rojo. Y hay un médico de San Javier que antes de cruzar el puente les hace sacar los zapatos y las camperas a sus hijos en el auto. ¿Ah, sí? Sí, eso también lo cuento. Y cuando decís, bueno, yo soy agnóstico, pero esto me hizo repensar algunas cosas, ¿por qué lo decís? No, porque hay cosas que no tienen explicación y que yo no les encuentro, digamos, explicación, pero sí me generan interrogantes. Es como, puede ser alguna búsqueda posterior, o digamos la fuerza de algunos sentimientos o cosas que parecen milagrosas, cosas que ocurren, pero lo plantearía como más interrogantes para mí, que eso siempre es positivo, que te generen interrogantes. Ahora, meterte en una historia real, me imagino, porque Gustavo, bueno, trabaja en narrativa, ustedes tienen intercambio con escritores, sí, leen textos, la lectura socializada, ¿no? Exacto, sí. O sea, uno puede contar ficción, pero creo que es muy distinto cuando uno está escribiendo sobre una historia real. O sea, claro, creo que es imposible que no te llegue como ser humano, ¿no? Justamente lo que nosotros enseñamos en los talleres es, sí, a tomar distancia. Entonces esa toma de distancia es muy difícil, es muy difícil que la emoción no te salga de la pluma, y entonces, digamos, entre comillas, arruinarías el texto. Es todo un Tal equilibrio. Vez el periodista está más inmunizado a veces, pero el escritor me parece que no. Me creo que así. Claro, el periodista porque es como lo de todos los días, ¿no? Es como lo de todos los días, pero sí, esta historia real, bueno, me imagino que te debe llegar. ¿Y en el destino crees o no crees? Porque no, forma parte, sí, creo que entre los personajes de lo que ocurrió, sí, de los que se salvaron, de los que murieron, hay una... Sí. Es una casualidad que el ingeniero no haya encontrado a quien estuvo buscando 20 años, estaba delante de él. Sí. Son
no sé si forma parte de lo circunstancial de la vida. Claro, por eso en realidad no quiero creer en el destino porque creo que uno lo forja, ¿no es cierto? Porque Sí, si no me cambiaría la forma de ver la vida. Sí. Pero por eso te digo, hay cosas que a mí mismo no me entran en mi esquema mental. Hubo otra señora que también después de eso tuvo otro accidente. O sea, la mayoría de los sobrevivientes, hubo uno que está vivo en San Javier, que tiene 64 años, que no me dio la entrevista, Sí. Américo Siviero. Yo por triangulación llegué a un hermano. Él había tenido, antes del accidente de Leyes, 2 accidentes de auto casi fatales también. Ajá. O sea que prácticamente, salvo Alicia, todos los otros tuvieron... Bueno, y uno, el que se salvó, me olvidaba, un salteño que se salva en el accidente de Leyes, 3 años después muere en el accidente de un ómnibus que cae en el arroyo que está al ladito de Leyes. Oh, bueno, ya... Por eso te digo que parte... es algo que para el que tiene esa creencia es algo muy extraño, muy extraño. ¿Estás conforme, satisfecho, feliz con tu vida de haber dejado colgado el título de profesor de historia y dedicarte a esto? Sí, muy feliz porque era lo que me gustaba. Vos sabés que encontré un diario mío de los años 70, años 76, yo escribía diarios, y ahí en un lugar digo que quería ser escritor. Yo no me acordaba. Sí. Así que se ve que a la fuerza, bueno, y ahora el mayor tiempo se lo dedico a los talleres de narrativa que estoy dando en Rincón y en Santa Fe. Sí, es lo que me apasiona y estoy muy contento. Y lo que volverías a hacer si volverías a nacer. Sí, seguramente. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Guillermo. Gustavo Farabolini pasó con nosotros.